Un saludo a los estudiantes de historia que estén en condiciones de revisar esta pauta para redactar ensayos. Un ensayo es la opinión fundamentada científicamente, con rigurosidad científica, respecto de un tema dado. Los ensayos permiten que los estudiantes puedan reflexionar, analizar, inferir, deducir y extrapolar aspectos de las ciencias sociales en general y de la historia en particular. De tal manera que se hace relevante el que los estudiantes de enseñanza media puedan escribir ensayos para luego formular interpretaciones históricas fundamentadas y valoradas por los diferentes estamentos escolares que vayan a leer los ensayos de los jóvenes estudiantes. En definitiva, un ensayo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es un escrito a base de una estructura determinada, generalmente muy breve, que permite expresar juicios, valores y opiniones acerca de las diferentes temáticas de el mundo de las ciencias sociales y además evita presentar un trabajo de investigación completo sobre la misma materia. La estructura organizada de un ensayo en ciencias sociales y en historia es la siguiente. Considera un título, una tesis, la argumentación de dicha tesis y una breve conclusión que permite finalizar este ensayo. Las principales características del ensayo que proponemos para el departamento de historia en el nivel tercero y cuarto medio es que éste presente claridad, es decir, una facilidad absoluta en la redacción del escrito. No obstante, el estudiante, la estudiante deberá tener un estilo de redacción propio y este ensayo deberá tener las ideas propias de los estudiantes frente a un determinado tema. El propósito fundamental de los ensayos es demostrar los propios conocimientos acerca de un tema determinado y este conocimiento deberá ser expresado de la manera más completa posible en un breve espacio de escritura. Deben abundar las opiniones propias acerca de la temática. El contenido se verá documentar con textos y o guías, sobre todo en el apartado referido a la argumentación de dicho ensayo. Los ensayos que deberán redactar los estudiantes del Departamento de Historia, nivel tercero y cuarto medio, serán del tipo expositivos. Estos transmiten información, es decir, dan a conocer la opinión de los autores acerca de un tema específico. El objetivo central será exponer información, pero además analizarla. Los estudiantes y las estudiantes deberán elegir un tema acotado de las respectivas
unidades de aprendizaje que sean asignadas para escribir estos ensayos. Estos temas habrán sido tratados en diversas clases de la dicha unidad temática y estarán fundamentados en las guías y clases entregadas a través de Google Classroom. Se usará el formato Word para redactar y entregar los ensayos. Deberán ocupar los espacios asignados y entregarlos en formato de computación Word. Además del título, los ensayos históricos se dividen en tres partes. Estas son la tesis, que es el primer párrafo, en donde se presenta la idea principal, y la hipótesis o tesis a desarrollar. Debe atraer la máxima atención del lector. La argumentación, que consiste en dar respuesta a la tesis planteada, y son los siguientes párrafos separados con un punto aparte respecto de la tesis. Se debe apoyar la idea principal del ensayo. Y finalmente, la conclusión, que es un breve resumen de la respuesta final a la tesis planteada, en donde se resaltan los puntos más importantes y denota una opinión del autor acerca del tema. Es el cierre del ensayo. En un borrador se redacta la tesis. Esta debe ser la primera actitud del ensayista una vez que eligió el tema sobre el cual se va a escribir. Se debe formular una pregunta y a partir de esa pregunta comenzarán a surgir las ideas para redactar este ensayo. Primeramente, a manera de introducción o exordio, se presenta esa pregunta. Luego, se agrega un hilativo para plantearse la conexión entre el exordio, la presentación general, y la pregunta. La pregunta debe ser la tesis. Luego de presentar la información general, se redacta la posición que se tiene sobre el tema a modo de afirmación, o simplemente se formula la pregunta para luego proceder a desarrollar el ensayo en la argumentación. Corresponde ahora presentar un ejemplo de tesis. Y acá nos encontramos con una tesis histórica de mediana complejidad. Pero no solo se presenta la pregunta, como ya explicamos, debe haber un preámbulo y un hilativo para generar luego la pregunta, que es la tesis. De esta manera, el ejemplo sería el siguiente. La historia nos presenta varios significados con relación al concepto de los héroes. Esa es la historia de los grandes hombres. Sin embargo, ¿cómo influyen los sucesos históricos, filosóficos y sociales en la evolución de los héroes? Ese es un ejemplo de tesis en las ciencias históricas. Pero ustedes deberán recrear su tesis con los temas que se ponen a consideración en las unidades temáticas respectivas. Pero recuerden que el tema deberá ser muy acotado. No la unidad temática
completa que se designe para escribir ensayo. Enseguida comienza la argumentación del ensayo, en donde se desarrollan los aspectos más relevantes a considerar por el autor de dicho ensayo. Se presentan de manera formal las ideas, siempre en tercera persona. Y además, los dichos del autor del ensayo deberán estar evidenciados para darle rigor científico al escrito. Las evidencias las presentarán al incluir información sacada de bibliografía, la cual en este caso serán nuestras guías. Además, para guiarse en la estructura completa de cómo se escribe un ensayo, las guías que han trabajado durante todo el año en los diferentes sectores de aprendizaje dado por el Departamento de Historia, y preferentemente las guías del autor de esta pauta para escribir ensayos están hechas a base de la estructura que se propone para escribir ensayos. Algunas estrategias básicas para desarrollar la argumentación tienen relación con lo siguiente. En primer término, evitar la copia de la argumentación, puesto que los ensayos se refieren a las opiniones y deducciones científicas de un autor. Si bien es cierto, la bibliografía, las guías, serán un apoyo, no deben ser textuales al escrito que realizarán los estudiantes. La argumentación deberá tener de todas formas el análisis, en donde se deberá inferir aspectos relacionados con el tema, lo que se usa mucho en la historia y las ciencias sociales. También se deben redactar situaciones de comparación y contraste para señalar diferencias y semejanzas en los procesos científicos descritos. Y también se debe considerar una definición detallada acerca del tema sobre el cual se escribe. Otro aspecto relevante es el concepto de clasificación, en donde se describen diversos aspectos acerca de un tema. Y finalmente, una buena argumentación también deberá tener el fenómeno histórico denominado causa y efecto, antecedentes y repercusiones, en donde se describe un tema y se determinan sus causas y consecuencias, ventajas y desventajas, aspectos positivos y negativos. La argumentación es el cuerpo del ensayo, siendo la respuesta a la pregunta formulada durante la tesis. La conclusión es el último párrafo del ensayo. Es la respuesta final a la tesis. Es el mensaje final del autor dirigido hacia los lectores. Es la concreción sintética de las ideas presentadas. La conclusión comienza con un breve resumen de la tesis a modo de recordatorio. También en la conclusión se puede reformular la tesis o bien se concreta dicha tesis. En definitiva,
es el párrafo final del ensayo en donde se concretan definitivamente las ideas del autor, pero deben ser muy breves y estar completamente relacionadas con la tesis y la argumentación. Se sugiere idear, crear el título al final de todo el trabajo realizado, para luego insertarlo en la parte superior del ensayo, luego de los aspectos formales. El título debe ser breve, creativo, englobador, pertinente, relacionado con la tesis y con la argumentación. Nunca una pregunta. Debe llamar la atención del lector. Por ejemplo, sobre un ensayo, una estudiante acerca de un ensayo sobre la ciudad de Santiago escribió como título: Ciudad grande antes que gran ciudad. Ese título cumple con todos los requisitos para asignarle el concepto de título de muy buena calidad. Para finalizar, dada la escala de apreciación acá presentada en la pauta para redactar ensayos, consideramos la siguiente escala de evaluación. El título tendrá 5 puntos, la tesis 10 puntos, la argumentación 10 puntos y la conclusión final 10 puntos. Entonces, el puntaje para nota 7 será de 35 puntos. No olviden que para lograr obtener el 35% del total de la nota, deberemos redactar 2 ensayos en el transcurso del segundo semestre. Y la nota obtenida como promedio entre esos 2 ensayos tendrá que ser ponderada con el 35% del total de la nota, en el bien entendido que el otro 65% para obtener la nota final se obtiene de las pequeñas tareas asignadas cada 15 días. Éxito, interés y buena disposición, y seguramente tendrán éxito en la redacción de vuestros ensayos.